Señal directa. Continuamos en la tercera emisión de Señal Informativa y saludo con mucho gusto aquí en el estudio a Andrés Palomera Chávez. Él es integrante del comité organizador del módulo de salud mental del Congreso Internacional Avances en Medicina 2020 que organizan los hospitales civiles de Guadalajara. El tema que tocaremos con él, el estrés laboral. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tan, impactante es este tema del estrés laboral en México? Bueno, no solamente en México, en todo el mundo, el tema del estrés laboral se ha vuelto un tema central, fundamental, tanto por la salud del trabajador como por el impacto que tiene en la producción. El tema del estrés se ha centrado más en la parte de la fuente del estrés, las cosas que nos estresan, o bien se ha centrado en la respuesta ante el estrés, el impacto que tiene el estrés en nuestra salud o en la productividad. Pero este es un asunto mucho más complejo. Es un proceso más amplio que implica las condiciones de trabajo, la capacidad del individuo, sus habilidades para manejar las situaciones de alta demanda y, por supuesto, qué tan preparado está para el desempeño de su actividad profesional o laboral. Claro, a ver, una pregunta clave. ¿Este estrés laboral significa un estrés que tienes en lo personal en casa y lo llevas al trabajo, o es un estrés que padeces en el trabajo y te vas con él a casa? Las dos dinámicas ocurren. De hecho, es uno de los temas centrales que ahora se están abordando. El impacto que tiene el estrés laboral que llevamos a casa y viceversa. Y ahora la tendencia es buscar cómo evitar que las dos fuentes de estrés se involucren y se potencien y nos generen un efecto mucho mayor en nuestra salud y en nuestra capacidad productiva. ¿Se tienen estudios y estadísticas de qué tanto afecta esta producción a la producción laboral, merma, etcétera? Por ejemplo, en servicios de salud sí tenemos estudios muy precisos de cuánto se impacta el trabajo del personal médico cuando está sometido a altos niveles de estrés. Y se ha observado que el impacto tiene que ver con su productividad, tiene que ver con errores en su trabajo, errores desde simplemente anotar una dosis o le había administrar una dosis hasta errores más complejos, equivocarse en el diagnóstico, prescribir medicamentos que no son los correctos, o bien confundir un expediente con el otro. Esos son errores que parece que son muy sencillos, pero finalmente impactan la productividad e impactan, por supuesto, la salud del personal que tienen ellos. Entonces parece que es algo muy sencillo, pero el impacto cada vez, cuando uno lo observa, es de alto nivel, es de un alto nivel de impacto. No quiero menospreciar ninguna actividad o profesión, pero me imagino que en los servicios de salud ha de ser terrible el estrés laboral, ¿no? Definitivamente, trabajar con la salud de las personas, eso tiene una exigencia por sí misma. Quienes trabajan con cosas no se estresan tanto por las personas, sino por las cosas. Pero una cosa se repara y se cambia, se renueva, pero personas no se pueden renovar ni cambiar. Y cuando damos, por ejemplo, un diagnóstico a una persona, el impacto que genera la noticia impacta no solamente al paciente, impacta a la familia e impacta también al trabajador, al personal de salud. Esa dinámica que tiene el trabajador que trabaja con personas es mucho mayor la exigencia que quien trabaja con cosas. Claro, además, un trabajador de la salud que esté sujeto a un estrés laboral severo, que puede emitir un diagnóstico equivocado o prescribir algún medicamento erróneo, puede costar la salud de alguien más, ¿no? Sí, el efecto es multiplicativo. No es solamente me equivoqué y lo corrijo, porque pueden llevarse a procedimientos específicos, un procedimiento quirúrgico, un tratamiento farmacológico, y en lo que el médico corrige el error, ya tuvo un efecto en la persona, en el paciente. El solo comunicar de una manera impropia un diagnóstico ya impacta a la persona. Por eso el médico debe tener condiciones muy especiales de trabajo, tanto de capacitación como de formación profesional. Por ello, los congresos como los que vamos a hacer tienen que precisamente de sentido, capacitar, actualizar al personal para que su trabajo sea cada vez más eficiente y que los errores de ellos no impacten la salud, no solamente de un paciente o de un familiar, impacta finalmente todo el país. Ahora, este tema tan importante, el estrés laboral, se va a tocar en el Congreso Internacional de Avances en Medicina, en el módulo de salud mental. Efectivamente. ¿De qué consta todo esto? Uno de los temas centrales que se conoce ahora como la norma 035, que tiene que ver con los factores psicosociales que generan el estrés en los trabajadores, se acaba de publicar a finales del año pasado. Y eso va a implicar una serie de tareas para las organizaciones para evaluar las condiciones, los factores psicológicos y sociales que hacen que un trabajador se estrese. Y entonces buscar estrategias para prevenirlo, para mitigarlo o para intervenir.
precisamente ese espíritu de la norma. Y para ello hemos invitado a una serie de profesionales expertos en el área, que es lo que vamos a tocar en el marco del Congreso. Y quiero suponer que el tema también de horarios de trabajo ha de repercutir en este estrés, ¿no? Sí, se conoce muy bien que quienes laboran más de cierta cantidad de horas tienen un impacto específico en la salud. Voy a poner un par de ejemplos. Los trabajadores del transporte en Norteamérica no pueden trabajar más de 10 horas continuas por los errores que pueden cometer, y obviamente ellos están evaluados continuamente para que no puedan conducir más de 10 horas continuas. Un trabajador de la salud debe hacer algo similar. No debería trabajar más horas específicas. Pero en el mundo real, ¿qué ocurre? En el mundo real trabajan hasta en 2 o 3 turnos. Y eso obviamente va haciendo. ¿Y esto cuánto es? ¿2 o 3 turnos? ¿Cuántas horas equivale? Pues estaremos hablando hasta prácticamente quienes trabajan las 24 horas. Hay quienes trabajan 36 horas continuas por la dinámica de sus trabajos. Y lo que se está buscando precisamente es evaluar que esos factores no impacten la salud, y entonces hacer ajustes en los horarios de trabajo. Hacer ajustes que llaman por los ritmos circadianos. Cuando hacen una jornada laboral nocturna, cuando deben de cambiar al siguiente turno, para que el efecto no impacte tanto en su salud y finalmente no impacte en su productividad, no solamente en la salud, en su trabajo finalmente. ¿Y estos especialistas que vienen al Congreso, de dónde vienen? Vienen de varios países, ¿no? Sí, tenemos invitados expertos precisamente de España, que son los expertos que más han trabajado sobre este tema, el doctor Bernardo Moreno, que es uno de los digamos, conferencistas magistrales para nosotros en el módulo. Van a estar expertos de otras áreas de la ciencia, que tienen que ver con el aspecto del derecho, tienen que ver con aspectos de la psiquiatría, de la psicología. Es decir, son temas multidisciplinarios, porque el asunto no es solamente el componente psicológico, tiene que ver con el aspecto legal, el aspecto laboral, el aspecto del tratamiento que lo hacen psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud. Entonces estamos tratando de organizar una serie de temáticas que aborden desde varias visiones científicas el mismo tema. Muy bien, ¿por qué no nos recuerdas las fechas de este Congreso Internacional y específicamente este módulo de salud mental y con el tema estrés laboral? Sí, el Congreso iniciará el día 26 por la tarde en el Centro de Escénica Santander de la Universidad de Guadalajara, y se desarrollará los días 27, 28 y 29 ya los módulos temáticos, y en particular esta área de salud, del personal de salud, se trabajará el día 28 y 29 por la mañana. Muy bien, pues estaremos atentos a este tema tan interesante, Andrés, y ya platicaremos de nuevo con los resultados de este encuentro. Por lo pronto, muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que finalmente los asistentes se beneficien de este esfuerzo que está haciendo el Hospital Civil para actualizar a los profesionales de la salud del occidente del país. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Andrés Palomera Chávez, Congreso Internacional Avances en Medicina. Voy a una pausa, regreso con más. Regresamos con Señal